y he elegido como tema para esta convocatoria el estrés postraumático, pero visto desde nuestra perspectiva. Para nosotros, lo que llaman estrés postraumático es una pérdida del alma. La interpretación de la terapia regresiva de este trastorno tan común es realmente inspiradora y esperanzadora. Si ustedes piensan que la terapia de vida pasada o terapia regresiva es una terapia del alma, ya que nuestro objetivo es la sanación del alma, significa que también es una terapia de trauma. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra terapia buscamos el origen de los conflictos de la vida presente. Y al buscar el origen de estos conflictos, nos encontramos la mayoría de las veces, la gran mayoría, con un trauma, uno o muchos traumas. ¿Y qué significa trauma? Trauma deriva del griego y es un término que significa herida. Efectivamente, un trauma es una herida del alma. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que nuestra terapia es una terapia de trauma. ¿Y qué es el trastorno de estrés postraumático? Bueno, el trastorno de estrés postraumático ha convocado cada vez más especialistas de todas las tendencias psicológicas y psiquiátricas por su gran magnitud, por su gran importancia, y se ha hecho, sin embargo, mucho más conocido en los últimos 150 años, porque si nosotros pensamos y también observamos en la terapia con regresiones lo que ocurría en vidas pasadas y que sigue afectando a las personas hoy, los traumas han existido siempre. Entonces, siempre tiene que haber habido estos mecanismos de daño, pero el estudio sistemático comenzó hace aproximadamente siglo y medio. Y nos encontramos con que es una terapia, nuestra terapia es especialmente útil en estos trastornos. En fin, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Es un daño producido por un evento que supera al ser humano, por un evento que traspasa todos sus límites. ¿Y qué empezaron a observar estos especialistas que comenzaron hace más de un siglo a estudiarlo? Observaron que se presentaba un cuadro típico cuando un ser humano era expuesto al límite. Un límite que puede ser personal, porque una persona puede presentar este trastorno con un trauma que para otra es tolerable. Entonces va a depender mucho del límite individual, de lo que pueda tolerar ese ser humano. Pero lo cierto es que cuando un individuo vive una situación de horror, de pánico, de daño físico, mental o espiritual, que no logra tolerar, ocurre en muchos de los casos un estrés postraumático. ¿Y qué es el estrés? El estrés también fue definido hace 80 años por lo menos, 80, 85 años, por Hans Selye, que observó un proceso fisiológico y psicológico que ocurría cuando el ser humano vive una experiencia abrumadora. Observó que estas personas, cualquiera que fuera el estímulo
que los llevó al límite, presentaban una serie de eventos y que él ordenó como una respuesta rápida, una respuesta lenta y una rendición, una claudicación final. La respuesta rápida consiste que uno, sometido al estrés, libera sustancias de estrés que son adrenalina y noradrenalina y que la persona empieza a presentar taquicardia, alza de presión, dilatación de pupilas, vasoconstricción periférica, inmediatamente. Si el estímulo persiste, se produce una respuesta lenta y se liberan sustancias que son corticoidales de la corteza suprarrenal. En tercera etapa, si el estímulo persiste, se produce un agotamiento y la muerte. Por supuesto, no todas las personas mueren, porque para no llegar a esta tercera etapa toman una decisión. Y esa es la decisión de luchar o huir. En inglés se dice fight, luchar, or fly, volar, huir. Entonces, frente al estrés extremo, uno o lucha, se defiende, o se arranca, se esconde. Porque si persiste, como les decía, llega al agotamiento y la muerte. El proceso fisiológico y psicológico que se produce frente a este shock. Ahora, estos son mecanismos de conservación. Y por eso digo que el estrés postraumático tiene que venir desde que el hombre apareció sobre la Tierra. Porque siempre había ataques, tortura, muerte, etcétera, aunque hubiera que huir de una bestia, de un dinosaurio, evidentemente había que o luchar o huir. Ahora, esto se observó y se empezó a estudiar sistemáticamente a raíz de las guerras mundiales. La Primera y Segunda Guerra nos aportaron una cantidad de combatientes que sobrevivían, pero vivían después, al regresar a casa, el horror del estrés postraumático. En ese tiempo se le denominaba neurosis de guerra, porque se pensaba que solamente frente a la guerra se desencadenaba este cuadro. La guerra de Vietnam fue otra guerra que aportó una cantidad de soldados secuelados y con la añadidura de que los soldados llegaban y ni siquiera eran bien recibidos, porque al menos los sobrevivientes de la Primera y Segunda Guerra Mundial eran recibidos como héroes. Pero en Vietnam hubo tal cuestionamiento que realmente ellos no se sentían apoyados ni reconocidos. O sea, se sumó la falta de apoyo del grupo. Y los cuadros de estrés postraumático llevaban o a suicidio muchas veces o al ataque, todavía se ve con las guerras nuevas, como estos soldados a veces atacan sin motivo colegios, familia, y pueden causar muertes masivas. O sea, la gravedad es muchísima, es muchísima. Algo que observó la psicología tradicional desde siempre es que había un mecanismo curioso en cómo se almacenaban los recuerdos de los hechos traumáticos. En el estrés postraumático aparecían dos tipos de memoria. Y eso sí que se observó hace más de un siglo. Pierre Janet, un gran psicólogo y psiquiatra y fisiólogo,
a fines del siglo XIX, ya postuló que la memoria del trauma se almacenaba en otro lugar diferente a la memoria de los hechos biográficos. Entonces, había un mecanismo por el cual el trauma se bloqueaba mientras el individuo seguía conociendo su historia. Quedaba guardado y solo se abría esta memoria traumática cuando había determinado estímulo. Esto fue corroborado 100 años después por la Clínica del Trauma del doctor Bessel van der Kolk, que trabaja en Estados Unidos, en Boston. Él comprobó cómo efectivamente la memoria está guardada de forma diferente en los pacientes que tienen un estrés postraumático. Entonces, lo que se había observado desde el inicio de la psiquiatría se corroboró en nuestro siglo. Lo otro que la psicología tradicional también observó es que los mejores logros en terapia y tratamiento del estrés postraumático se lograban cuando se incluía terapia corporal. A pesar que se ha tratado con fármacos y una serie de terapias diferentes, siempre había que incluir alguna terapia corporal para lograr mejores resultados. Entonces, tenemos un cuadro en el cual la persona sometida al horror, llevada al extremo, queda secuelada y cada cierto tiempo va reproduciendo lo que le pasó, porque eso es lo que ocurre. Si ustedes observan lo que ocurre en un paciente que presenta estrés postraumático, lo que ocurre cuando manifiesta síntomas de lo que está bloqueado es que en realidad entra en regresión, es decir, empieza a vivir el hecho que lo traumó. Y si nosotros en ese momento midiéramos las hormonas de estrés y las sustancias de estrés, encontraríamos que están exactamente igual que cuando ocurrió el hecho. Entonces, ¿se fijan que eso no es un simple recuerdo? Eso es una memoria traumática. Y lo que a nosotros nos llama la atención es que al observar los cambios que ocurren en el cerebro de las personas con estrés postraumático, los podemos asimilar a los cambios que ocurren en el alma según nuestra terapia. Y podemos rescatar antiguos conceptos que provienen del chamanismo para entender lo que le pasa al alma y por qué la persona queda secuelada. Los síntomas, si voy muy rápido me dicen, por favor. Los síntomas, lo que pasa es que este tema me gusta mucho. Los síntomas del estrés postraumático se agrupan en 3 tipos de síntomas. Unos que son de reexperimentación. Los otros son de embotamiento y evitación. Y los otros son de hiperexcitación. Entonces, cuando una persona que aparentemente no tiene ningún recuerdo o tiene una idea vaga del hecho que lo traumó, presenta una crisis, experimenta algunos de estos síntomas. O a veces los experimenta en forma crónica, constante, pero no llegando al máximo. ¿Cómo así? Por ejemplo, los síntomas de reexperimentación pueden aparecer en sueños, pesadillas,
o pueden aparecer en flashback, o pueden aparecer en reacciones físicas frente a algo que parecería no relacionado, pero después supimos que podía ser un perfume, una película, el encuentro con una persona, etc. Y los síntomas de embotamiento y evitación se traducen en que el individuo evita ciertos lugares, evita ciertos encuentros, evita ciertas circunstancias, demuestra falta de interés, emocionalmente se observa plano, como que nada lo afecta. Y los otros síntomas de hiperexcitación se traducen en reacciones físicas, insomnio, irritabilidad, les cuesta concentrarse y están muchas veces como hiperatentos, escuchando todos los sonidos, todos los estímulos, a veces reaccionando a ruidos que aparentemente no tienen que ver con el hecho original, pero que los ponen sobre alerta. Todo eso configura lo que se llama el cuadro de estrés postraumático. Bueno, ¿y qué es lo que han demostrado en el cerebro de las personas que tienen estrés postraumático? Ocurre que efectivamente se ha demostrado que en todas las personas la memoria biográfica, los datos que son de la biografía, de lo que a uno le ha pasado, pero no implican trauma, se registran mediante una parte del cerebro que es el hipocampo. Mientras tanto les cuento que si bien las guerras fueron el motivo para estudiar estos cuadros, por supuesto que no son el único. En la vida cotidiana tenemos la gran cantidad de estrés postraumático que produce el abuso físico, el abuso sexual, especialmente el abuso infantil, el abuso emocional. Todos ellos pueden producir, y de hecho en gran medida producen estrés postraumático. Tenemos también las catástrofes, como los terremotos, los tsunamis. Los atentados terroristas. En fin, cualquier situación que para el ser humano excede los límites es capaz de producir estos cuadros. Estas dos clases de memoria de la cual hablábamos son la memoria explícita o declarativa, que es la que yo les decía, los datos biográficos, por ejemplo, y que es accesible verbalmente, son los recuerdos. La memoria sensorial o perceptual, en cambio, es accesible emocionalmente, son las experiencias. Estas son las que aparecen durante la regresión. ¿Y cómo se almacenan? Se almacenan mediante el sistema límbico. Este sistema, que está en el sistema nervioso central, almacena y recupera las memorias. El hipocampo integra las nuevas experiencias con la memoria autobiográfica, ubicándolas en tiempo y espacio. Es necesario la indemnidad del hipocampo para conservar la memoria explícita. En cambio, la amígdala asigna significado emocional a los estímulos, grabándolos intensamente. Modula sustancias mediadoras y hormonas. Esta es la que hace que se produzca la respuesta rápida y la respuesta lenta del estrés. ¿Y qué ocurre en estas personas? Acá se ve la amígdala, que es esta rojita, y el hipocampo, que es este larguito verde,
las memorias no traumáticas son procesadas por el hipocampo, que es una especie de concentrador de memoria, y el hipocampo les asigna tiempo y espacio. Las ubica desde ahí en la corteza cerebral. Eso es lo que nosotros podemos registrar cuando nos hacen una entrevista, cuando estamos postulando un trabajo, cuando estamos estudiando o enseñando. Y entre el hipocampo y la corteza cerebral está la corteza entorrinal, que se encarga de esta transferencia hacia la corteza. Ahora, la amígdala es la que guarda la memoria emocional y la asocia con las reacciones físicas. Entonces, aquí es donde está el FEM de nuestra terapia. Aquí es donde queda guardado y hay que rescatarlo. La amígdala guarda memorias intensas, caracterizadas por reacciones físicas y emocionales y mentales, y mientras no se procesan ni sanan, son memorias muy intensas. Está pasando de nuevo la experiencia, nos demuestra que ahí, en la experiencia, el tiempo no existe, y están fragmentadas. Por eso es que aparecen los sueños, pesadillas, los flashbacks, por eso es que la persona duda, ¿será verdad o mentira lo que me está pasando, lo que me ocurrió? Están almacenadas diferentes. Y en las personas con estrés postraumático se ha demostrado que el hipocampo está reducido y la función de la amígdala está aumentada. Entonces, fíjense cómo no era solo una idea que las memorias se almacenan diferentes. Y por ejemplo, cuando yo les hago una entrevista a mis pacientes para después hacerle una regresión, les explico que lo que aparece no son simples recuerdos, son experiencias. Y que esas experiencias son muy vívidas, porque es como estar de nuevo ahí. Y en realidad nosotros sabemos que al ingresar a la experiencia, el tiempo no existe. La experiencia sigue ocurriendo porque está inconclusa, no se ha trabajado. Y solo trabajándola terapéuticamente podemos llegar a convertirla en un recuerdo que ya no tenga la connotación dañina que tenía esa experiencia traumática. Ahora, como ustedes saben, todos hemos tenido algún trauma alguna vez. Es decir, todos podríamos estar con estrés postraumático. Sin embargo, no ocurre así. Aproximadamente 25 a 30% de las personas, después de un estrés grande, desarrollan el estrés postraumático. Se ha visto que hay algunas personas que, o sea, algunas situaciones que los predisponen más a este cuadro. Estas situaciones son que hayan sufrido un trauma importante antes. Segundo, que hayan salido del cuerpo durante el trauma, es decir, claramente hubo una disociación y el hecho lo recuerdan de afuera, no de adentro. Y tercero, que hayan presentado trastorno de estrés traumático en el momento casi inmediato. Esas personas son mucho más proclives a desarrollar el trastorno. Bueno, y ya que tenemos definido el trastorno de estrés postraumático según la psicología y psiquiatría convencional, nos vamos a dar cuenta también que ellos tienen el término disociación, que es cuando se pierde el contacto con uno mismo o con lo que nos rodea. Cuando prácticamente uno sale de sí, se desconecta de su ser esencial. La psicología tradicional le llama disociación.
Pero nosotros le llamamos pérdida del alma o fragmentación del alma. Ahora, ¿cómo se relaciona lo que se describe como estrés postraumático con lo que llamamos pérdida del alma? Los conceptos de fragmentación, atrapamiento y pérdida del alma son conceptos derivados del chamanismo. El chamanismo, en todos los rincones del planeta y desde tiempos inmemoriales, ha venido tratando la enfermedad como una pérdida del alma. Y si ustedes se fijan, esto ocurre en diferentes culturas, de todos los extremos, de todos los continentes. No es que solamente en la Amazonia o entre los pieles rojas, no. Está en todos los rincones del planeta esa creencia, y por supuesto hay diferencias en la forma en que las trabajan, pero en general se trata de que el chamán hace un viaje chamánico, es decir, entra en trance y va a buscar el alma del paciente y se la entrega de vuelta. La diferencia grande con la terapia regresiva es que en nuestra terapia es el paciente el que hace el viaje. Y es el paciente el que va en busca de sus fragmentos del alma y los trae de vuelta para integrarlos. Nosotros creemos que el alma del paciente es la que más sabe dónde se dañó y qué es lo que tiene que hacer para recuperar lo que perdió. Ahora, dejando atrás un poco los términos ya más científicos, hablemos desde la perspectiva de la TBP. ¿Cuáles son los mecanismos de daño del alma? Fragmentación, atrapamiento, pérdida del alma. Cuando un ser humano vive una experiencia intensamente traumática, una experiencia que excede sus límites, el alma, las preguntas las vamos a revisar después, pueden hacerlas y las revisamos después. El alma se fragmenta. Frente a una situación extrema, el alma se fragmenta. Yo les voy a explicar cómo lo veo yo, desde la perspectiva de las experiencias de mis pacientes. Cuando el alma se fragmenta, en ese fragmento queda contenida la experiencia. Y queda contenida como una verdadera cápsula que contiene todas las reacciones y vivencias que ocurrieron en ese momento. Ahí hay un presente eterno, efectivamente. La experiencia está ahí, con sus reacciones físicas, emocionales, mentales, espirituales. Esa experiencia queda bloqueada, porque el salir, al desprenderse de ese fragmento, lo que está haciendo es protegerse. Se fragmenta y queda guardada, atrapada, ahí está el atrapamiento, y queda atrapada en un tiempo y espacio que son no tiempo, no espacio, son experiencias que continúan abiertas y activas, pero bloqueadas, porque como el paciente, el individuo, no podía tolerar esto, la deja bloqueada, guardada. Lo terrible es que además de perder
la memoria de esa experiencia traumática pierde parte de su energía del alma y puede perder también cualidades y atributos que la persona tenía en ese momento de su vida. Todo eso queda bloqueado. ¿Y qué es la pérdida del alma? Porque estábamos hablando de fragmentación. La pérdida del alma es solamente una diferencia cuantitativa. Cuando es un fragmento relativamente pequeño, es fragmentación. Pero cuando es una gran cantidad, una gran parte del alma la que se pierde, hablamos de pérdida del alma. Pero por supuesto que no se pierde toda, porque cuando se pierde toda, ocurre la muerte. Entonces, se pierde una gran parte del alma, se pierde la chispa de vida, esa esencia vital, las ganas de vivir, la capacidad de emocionarse, de disfrutar, de participar, de estar en uno mismo. Y se pierden los dones y atributos que se asociaban con esa etapa de la vida. ¿Y cómo sabemos y creemos que los chamanes tenían razón? Es que lo que vemos en nuestros pacientes es que cuando llegan a esas experiencias límites, y el caso típico es del abuso, pero también en un atentado, en una catástrofe, en una guerra, si les preguntamos en estos traumas extremos, la mayoría de los pacientes lo están viendo de afuera, no lo están viviendo desde sí mismos, están viendo esto de afuera. Ustedes pueden preguntarle a sus pacientes y los traumas intolerables hacen que la persona salga y está afuera. Y por ejemplo, un niño que está viendo una pelea brutal entre sus padres y que uno de los padres se va y ya no vuelve, eso lo está viendo de afuera. Y si ustedes le preguntan dónde está, su almita puede estar allá arriba, en el techo de la pieza. Por eso que el niño interior también es como un fragmento. O puede estar mucho más lejos, en otra casa, en el cielo, en el universo, pero no lo está viviendo de adentro. Y entonces esto contribuye a mantener el trauma. Y entonces podríamos decir, bueno, pero el trauma salió, se guardó, quedó bloqueado, ¿y para qué lo vamos a abrir? Lo vamos a abrir porque estas personas están secueladas, porque no están viviendo la vida, porque les están pasando cosas terribles. Y porque para sanar es necesario abrir esa cápsula, revivir la experiencia, pero ahora desde dentro, revivirla desde el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones, con los pensamientos. Integrarla por doloroso que sea, y no es porque seamos crueles o sádicos, es porque, y esto nos enseñó José Luis Cabuli, la única forma de sanar es revivir el hecho ad integrum, con todas las reacciones y desde dentro. Y solo así vamos a poder asimilarlo, y vamos a poder entender por qué y para qué, el aprendizaje, los mandatos que quedaron, en fin, toda la técnica. Pero tenemos que revivirlo desde adentro y tenemos que conseguir de vuelta esa energía del alma y conseguir de vuelta esos atributos e irse completando, porque ustedes ya se deben dar cuenta que como son tantas las vivencias que pueden dañarnos en la vida, la mayoría tenemos hartos fragmentos por ahí, pero no todos tenemos pérdida del alma. Cuando es pérdida del alma podemos homologarlo al estrés postraumático. Ahora, estas personas, cuando tienen estos cuadros tan severos,
efectivamente parece que no se acuerdan, a veces está totalmente el hecho bloqueado, otras veces lo cuentan, pero muy por encima y no se emocionan, no toman contacto con lo que ahí ocurrió, sino que lo relatan como si le hubiera pasado a otra persona. Y sin embargo, pueden tener síntomas como los que ya les mencioné, pesadillas, flashbacks, que muchas veces dudan si es verdad o mentira. Pueden tener también eh, insomnio, crisis de pánico, fobias, y todas ellas originadas en el trauma, pero como no lo saben, empiezan los tratamientos, empiezan a llenarse de medicamentos y diferentes terapias. Pero mientras no se llegue al origen, obviamente no va a ser muy fácil la sanación. Como ustedes saben, en la terapia regresiva uno sí va al origen y aparecen los hechos. Y nuevamente recalco, hay que vivirlos completamente y rescatar todo lo que ahí ocurrió y entenderlo. Entenderlo también desde la perspectiva del paciente. Ahora, no es fácil, pero si uno le explica al paciente qué es la forma de sanarse, sí lo hacen. ¿Y cuáles son los síntomas con que llegan los pacientes a TDP y que a nosotros nos hacen pensar que hay una pérdida del alma? Como les decía, fragmentación y atrapamiento prácticamente todos tenemos algunos. Y si pensamos que somos producto de muchas vidas, si no es en esta vida será en la otra. Pero como pérdida del alma es algo mucho más severo, también va a dar más síntomas. Y son personas característicamente que relatan que ven la vida desde afuera, que la vida es lo que les pasa a otros, o que no me emociono con nada. Yo prefiero no sentir porque duele. También pueden tener desmayos frecuentes. ¿Han escuchado la, la patología que llamamos disautonomía? En la cual el sistema nervioso parasimpático produce reacciones vagales y a las personas les baja la presión, les disminuye el pulso y se desmayan. Bueno, detrás de estos desmayos, muchas veces hay pérdida del alma. ¿Y por qué? Porque claro, las personas aprendieron a salir, aprendieron a que su alma se escapa. Su alma se escapa cuando hay una agresión o cuando algo les recuerda la agresión. Entonces no haya nada mejor que escapar, el alma se sale y la persona pierde la conciencia. También pueden tener bloqueos de memoria. Personas que, por ejemplo, de pronto te dicen, yo no recuerdo nada de mi infancia. Mis hermanos sí recuerdan y me preguntan, pero yo no recuerdo nada. O hay una edad que yo no recuerdo. Entre los 5 y los 7 años, mis recuerdos están borrados, por ejemplo. También muchas personas que manifiestan insomnios pertinaces. Nuevamente les menciono las crisis de pánico.
Las fobias muy extremas también. Por supuesto, la pérdida del alma también puede venir de otra vida. Y entonces uno diría, pero ¿cómo entonces? ¿Por qué están encarnados si tienen tan poco porcentaje de alma? Bueno, lo cierto es que ninguno de los seres humanos encarnamos con el 100%, por así decirlo, de nuestra energía álmica. Pero estas personas que han perdido un gran trozo de su alma en una vida pasada, encarnan con una cantidad mínima. Y generalmente son personas que se fatigan muy fácil, que su energía les dura muy poco. Ahí hay un montón de síndromes descritos por la medicina, como síndrome de fatiga crónica, etcétera. Son personas que tienen, como dicen, poca pila. Y que tienen que tomarse su tiempo para todo. Entonces, es posible encarnar, a pesar de haber sufrido una pérdida del alma en otra vida, y la vida puede cambiar mucho cuando en esta vida actual se le hace una regresión y se descubre que dejó un gran trozo de su alma en otra vida. Piensen en eso cuando están haciendo una regresión y la persona empieza a vivirlo desde afuera, o a veces ni siquiera sabe quién es. Está viendo la situación, lo que ocurre, pero no sabe cuál de los protagonistas es. Y si sabe, no puede vivir las sensaciones físicas ni las emociones. Y preguntándole, finalmente están viendo todo de afuera. Lo más probable es que ahí haya pérdida del alma. Y seguramente va a haber una amnesia parcial, no se van a acordar bien de todo. Uno tiene que empoderizarlos para que entren al cuerpo y vivan finalmente esa experiencia terrible que las dejó así. Y solo entonces van a ser capaces de recuperar ese gran fragmento de alma. Imagínense lo que puede cambiar la vida después de la recuperación del alma. ¿Qué otros síntomas puede tener la pérdida del alma? Producir enfermedades. Tal como decían los chamanes, muchas enfermedades o muchos agravamientos de enfermedades previas se pueden producir porque no hay energía álmica suficiente. Y la enfermedad puede empezar a manejarse mucho mejor cuando se hace la recuperación del alma, o puede incluso recuperarse totalmente. Al revés, hay enfermedades que favorecen la pérdida del alma, como son los trastornos de alimentación, por ejemplo, especialmente la anorexia nerviosa, en la cual es regularmente frecuente la pérdida del alma. También todo lo que sea adicciones a alcohol y drogas produce pérdida del alma. Y yo, en uno de mis libros, donde hablo de la pérdida del alma, tengo un relato de una regresión de un paciente cuya alma se había salido y no quería entrar hasta que él le diera un hogar adecuado. Mientras estuviera con droga, esa alma no quería entrar. Necesitaba que él se limpiara para poder volver. Y está el diálogo entre el alma del paciente y el propio paciente, en que
se manifiesta eso. Imagínense lo que puede sentir el alma cuando se la agrede con sustancias o con otras cosas. Entonces, es otro mecanismo. Y por supuesto, los trastornos de alimentación, especialmente si la persona no se alimenta, porque nosotros podemos decir, pero ¿por qué el alma se va a influir porque la persona no se alimente con calorías? Recuerden la importancia del cuerpo físico. El cuerpo físico es totalmente importante para la recuperación del alma y para la recuperación del estrés postraumático. No somos entidades separadas. Somos una unidad. No podemos disgregarnos en distintos niveles. Ahora, el hecho de que se encuentre el origen del conflicto, de la enfermedad, del síntoma, nos hace totalmente tangibles estos trastornos, especialmente trastornos que muchas veces se creían solamente psíquicos o solamente emocionales. Y resulta que encontramos que sí, a lo mejor en esta vida, en la infancia, en la vida fetal o en otras vidas, había una causa, había un origen, y la persona estaba reaccionando justamente frente a ese terrible estímulo, no importa que estuviera en otra vida o hace mucho tiempo. El daño sigue igual. Y es por eso que son personas que tienen que ser tratadas. El bloqueo no sirve, el bloqueo en realidad lo daña más, porque no solo le quita su energía, sus atributos, sus ganas de vivir, sino que además los está privando de poder realizar su plan de vida, su misión en la vida. Y se da la paradoja de que a veces son personas que han hecho todo lo que se espera de ellos en esta vida. Por ejemplo, estudiaron, estudiaron y prepararon una profesión, se casaron, tienen familia, y llega un momento en que ya se vuelve intolerable la sensación de no vivir, de que la vida es lo que les pasa a otros, de que ni siquiera han elegido lo que quieren porque no se emocionan con nada. Y eso puede llevar a las peores consecuencias. Entonces, obviamente que hasta la carencia de síntomas es un síntoma. Aunque no tengan crisis de pánico, aunque no tengan insomnio, pero si están viviendo de afuera, si están viendo la vida desde la ventana, algo pasa ahí. Y si esas personas logran recuperar su alma, va a ser una vida completamente diferente, porque por fin van a vivir. Eso es lo importante. Ahora, volvamos nuevamente al manejo del estrés postraumático, el manejo que ha demostrado ser más exitoso. Bueno, en el siglo pasado, varios especialistas trataron de usar la hipnosis. Por ejemplo, el mismo Pierre Janet, que les decía del siglo XIX, o Milton Erickson en el siglo XX, trataron de usar la terapia con hipnosis. Pero en ese tiempo no se recogían datos ni se hacía investigación como ahora, así que no se podrían cuantificar cómo serían los resultados. Después de eso, vino el auge de todos los medicamentos psiquiátricos, incluidos los antipsicóticos, y se ha usado todo tipo de medicamentos
de farmacología psiquiátrica para el trastorno de estrés postraumático. Pero ningún medicamento, ni ansiolíticos, ni antipsicóticos, ni antidepresivos, ha demostrado una utilidad notable en estos trastornos. Como les hablaba, el doctor Bessel van der Kolk, de la Clínica del Trauma de Boston, especialista de Harvard, es una de las personas más autorizadas del trauma y tiene un libro maravilloso que se llama El cuerpo guarda las marcas. Es un libro hermoso, un verdadero tratado acerca del estrés postraumático. Pero por supuesto él no es un especialista en regresiones. Las conclusiones que él saca sobre las mejores terapias para tratar el trastorno de estrés postraumático y los mejores resultados que se obtienen son tres. Una, el tratamiento de EMDR, que yo creo que ustedes deben conocerlo, que es el de los movimientos oculares, que se hace con un lápiz. ¿Lo ubican? Es para desprogramar traumas. El otro es el yoga. Y el otro es un tipo de psicodrama que él lo llama de otra forma, pero en realidad es una actuación del trauma. Se representa como un psicodrama de lo que ocasionó el trauma, viviéndolo al límite, para liberar en todos los niveles lo que ahí ocurrió. Del EMDR no se conocen bien los mecanismos por los cuales actúa, pero sí se sabe que tiene bastante éxito en el tratamiento del trauma. Lo que sí se cree que favorece la integración. En cuanto al yoga, por lo que yo sé, trabaja en todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual. Bueno, y este otro psicodrama es una representación vívida del trauma, es revivirlo en realidad. Entonces yo creo que a los terapeutas que trabajamos con vidas pasadas, por supuesto que nos parece conocido. ¿Por qué mejor no tratar con TBP? Ahí van a vivir el trauma ad integrum, tal como fue, van a estar ahí, van a entender, van a recuperar lo que perdieron, y según nosotros es la mejor forma de sanar. Y además, el paciente va a tener en sus manos su sanación, porque va a ser él el que identifique los momentos horrorosos que vivió y recupere ahí sus fragmentos del alma, o su gran totalidad del alma. ¿Cómo se ve eso? A veces se ve como el cuerpo, como era en esa época, otro cuerpo, pero más joven, en la época que sufrió la agresión, el abuso, lo que fuera, o como un niño, en la época en que sufrió, o a veces los fragmentos de alma sencillamente tienen un color, o tienen un brillo o una luz especial. Lo importante es que el paciente sabe reconocerlos. Y cuando los encuentra, es maravilloso ver cómo los integran y recuperan finalmente lo perdido. Como terapeutas hemos llegado en nuestra escuela a considerar que en
todas las regresiones debemos averiguar si hay fragmentación y si hay pérdida del alma. Y que ningún trabajo estaría completo sin la recuperación del alma. Eso es lo que quería contarles. Y si hay preguntas, me encantaría responderlas.